siempre que pensamos en vos, lo hacemos partiendo de la base que sos una de las personas que más ha contribuido para entender esta etapa histórica, esta fase del capitalismo neoliberal. Vos sabés que siempre que nos preguntaban a nosotros acerca de las novedades que tenía la política, entendíamos que sin duda, todo el proceso que se había dado de posneoliberalismo en América Latina era un proceso muy interesante, pero nos parecía que a ese proceso tan importante de quiebre con la lógica neoliberal de los 90 le faltaba una suerte de reactualización política y programática. Uno presupondría que en realidad son los jóvenes los que, movidos por esa angustia existencial de no poder capturar la realidad, son los que tendrían que darle respuesta a esa posibilidad de intervenir sobre la realidad. ¿Qué sucede con esa generación que, si bien tiene conciencia política y sensibilidad social, a veces pareciera que estamos insertos en una suerte de pereza intelectual, ¿no? Muchas veces yo trato de desarticular el preconcepto de que, cuando me toca recorrer algunas unidades básicas, de que los pibes naturalmente son de izquierda o abrevan en la ideología nacional y popular. Y lo hago porque uno tiene la sensación que, si bien es cierto que existen una importante cantidad de pibas y de pibes que participan políticamente y que tienen una sensibilidad de izquierda, uno no puede dejar de ver que la mayoría de nuestra generación o de la generación que está por debajo de nosotros razona desde la subjetividad neoliberal. Nosotros solemos decir, cuando recorremos los locales, que para poder confrontar contra el neoliberalismo tenemos que generar crisis en el sentido común. Si nosotros no logramos generar crisis en ese sentido común y provocar una ruptura, es muy difícil instalar algunos debates. Y muchas veces también buscamos explicaciones y herramientas que nos permitieran contribuir en esa lucha por desmantelar la subjetividad neoliberal. Vos sabrás, Jorge, que cuando el neoliberalismo se pensó o se reinventó para ganar elecciones, una de las cosas que hizo fue robarnos algunos símbolos que eran propios de la izquierda. O sea, el Partido Conservador en la Argentina se llama Cambiemos. Los que generaron el mayor exterminio social, aliados al Estado terrorista, te hablan de la Revolución de la Alegría. Y quienes promovieron siempre los planes de ajuste estructural que empujaron a millones de argentinos a la miseria, se propusieron como consigna la pobreza cero. Entonces, frente a esa subversión del sentido, apelamos nosotros a estas tres herramientas para tratar de generarle crisis a ese sentido común. Y encontramos que la pasión expresa una de las contradicciones más importantes que subyace estos debates, que es la contradicción entre el individualismo y la comunidad. Porque uno puede ser feliz individualmente, pero resulta difícil pensar la posibilidad de apasionarse en soledad. Uno, para apasionarse, necesita de por lo menos otro. Encontramos un desafío que de verdad es, creo yo, desde hace muchos años el que orienta la mayoría de nuestras reflexiones, que es el desafío de reconstruir la utopía. Una de las cosas que más nos preocuparon en los últimos años fue que vimos que muchas organizaciones juveniles que surgieron en la vida pública se transformaron en organizaciones de objetivos. Pareciera ser que un exceso de pragmatismo nos inhabilita la posibilidad de pensar un orden social alternativo. Han logrado que nos avergüence plantear objetivos maximalistas. Han logrado que muchos de nosotros, cuando tenemos que explicar por qué militamos, tengamos que resumir la política a la gestión o a la administración. Han logrado vaciarle de contenido trascendente a la política. Y para nosotros es muy difícil plantear un horizonte de construcción contrahegemónico si no recuperamos la dimensión de una utopía que sea trascendente, que vaya mucho más allá de la posibilidad de fijarnos como meta ganar una elección o aplicar una política pública en particular. Mis compañeros y mis compañeras, cuando nos juntamos a reflexionar acerca de cuál es la forma de intervenir sobre la realidad, siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo reemplazamos el vacío que deja la inexistencia de un paradigma alternativo al orden social neoliberal? ¿Se puede pensar, Jorge, te lo dejo como pregunta y para terminar, la posibilidad de construir una ética militante que ordene nuestra vida sin ese paradigma alternativo al capitalismo? O sea, ¿podemos seguir militando sin creer en el socialismo como horizonte ético? ¿No cometemos un error imperdonable si somos capaces de
aceptar públicamente que la única forma de vivir es la de tratar, o de la forma de pelear, es la de tratar de humanizar un capitalismo para reconocer en definitiva una lógica de dominación y legitimar una lógica de dominación que nos termina vaciando de contenido. Jorge, ¿se puede construir un mundo mejor si no soñamos con transformar radicalmente la sociedad y con radicalizar en serio la democracia? Esa es la pregunta que te hago. Como dijo muy bien Santoro, la experiencia de lo más singular que hay en cada uno, de lo más estrictamente irrepetible que existe en la vida de cada uno, en muchos casos encuentra su pasión verdadera cuando se vuelve colectiva. Hay que ser viejo para llegar a ser joven, porque recuerdo una frase de Bachelard: el espíritu nunca es joven, tiene la edad de los prejuicios. La vejez es perder la virtud política, es decir, perder, estar siendo arrastrados por ese balbuceo infinito que siempre implica discutir lo más difícil de pensar, que es la igualdad y la justicia, dos términos que se presentan siempre de entrada inabordables. Santoro en toda su intervención es que estamos por primera vez en una mutación histórica del capitalismo que no tiene después, que no tiene exterior y que no tiene ninguna realización utópica en el horizonte. Es decir, no existe en el interior de su estructura ninguna ley que permita concebir su salida. El neoliberalismo no se nos presenta como una etapa más, no se nos presenta como algo que es nada más que un mero pasaje hacia otra cosa. Y si se nos presenta de ese modo, esa otra cosa no la podemos nombrar. No encontramos un nombre para ese exterior, no encontramos un sujeto que sea capaz de realizar ese tránsito, ni tampoco podemos señalar, a priori al menos, cuál es el sujeto que está mejor predestinado para realizar esa travesía al exterior del neoliberalismo. Por lo tanto, como dijo Santoro, la pasión, incluso la pasión, como diría Samuel Beckett, por fracasar una vez y otra vez y otra vez y fracasar cada vez mejor, se vuelve importantísima, porque no hay un objetivo, no hay una meta, no hay, como dirían los filósofos, una teleología, es decir, un sentido orientador que nos conduzca hacia. Y ahí sí, no hay utopía, porque la utopía sería imaginar que existe un exterior en donde verdaderamente habría una sociedad transparente para sí misma, que se realizaría a sí misma y que pudiera ser totalizada. No hay ningún dato de las experiencias históricas, de la existencia, aquí entro en la izquierda lacaniana, y de la existencia humana que nos muestren esta posibilidad. Es decir, más que nunca, ahora que no hay exterior, ahora que no se sabe lo que hay después del capitalismo, ahora que realmente el neoliberalismo tiene dispositivos, Santoro lo dijo muy bien, que nos vuelven neoliberales a todos en nuestro modo de pensar, es más apasionante que nunca, más atractivo que nunca, concebir de qué modo encontramos una forma de no estar habitados por el mismo. La única vía que hay para que exista una experiencia de la otredad es ver cómo uno mismo está en el otro, ver que uno mismo nació en la casa del otro, que esa extranjeridad o esa extrañeza o eso que nos es tan difícil de reconocer es a la vez algo que está en nuestra propia Constitución. Es decir,
El neoliberalismo es precisamente eso, un proceso nuevo de acumulación del capital que cada vez más se concentra porque va rompiendo la diferencia entre la economía real y la economía financiera, la diferencia entre el Estado y la economía privada, la diferencia entre lo privado y lo público, porque el neoliberalismo, y cuando escucho a compañeros peronistas defender el Estado, lo público frente a lo privado, o el pueblo frente a ese núcleo oligárquico, me parece que no han percibido en todo su alcance lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es el intento de forjar un nuevo tipo de ser humano, un nuevo tipo de subjetividad. Es el intento de fabricar una manera de vivir. Creo que el neoliberalismo se ha valido muy bien de un tipo de exigencia que habita en cada uno y que Freud nombró con la expresión superyo, que es una exigencia maldita porque siempre te pide que des la talla frente a algo a lo que no vas a poder responder, pero sin embargo estás aferrado a esa exigencia porque tu satisfacción consiste en esa misma exigencia. Así que uno puede decir, es un obrero explotado y votó al que lo iba a explotar. No, se adaptó a la subjetividad neoliberal, es un buen neoliberal. O sea, si uno lo ve desde esa perspectiva, entonces el contraste ya no es tan grande. Recuerdo un diálogo con un taxista donde él me decía que prefería estar peor con Macri que mejor con Cristina. Es decir, son elecciones que aparentemente son contradictorias, pero que en realidad no lo son si entendemos de que ahí la subjetividad realiza finalmente su condición neoliberal. Hay una instancia en cada uno de nosotros que es una gran fábrica de deuda y de culpabilidad, que es la más fácil de explotar, la más fácil, digamos, de colonizar, la más fácil de instrumentar. La idea de que el ser humano se maneja por los intereses es falsa, y es una idea lamentablemente tan presente en Marx como en Ricardo, como en Adam Smith. No se trata de intereses. No son los intereses lo que en última instancia justifica la acción de las subjetividades. Es cómo se conforman las subjetividades lo que orienta a las vidas, y no los intereses. Así que el tipo puede ser un perfecto neoliberal atentando contra sus intereses. Creo que el obstáculo para pensar muchos de estos problemas es que todavía se supone que en última instancia es el interés lo que gobierna a la gente. Cuando la gente es capaz de hacerse un gran daño a sí mismo con tal de cumplir con determinados mandatos. Como dice Leandro, como dice el sabio Spinoza, sin temor y sin esperanza.